de cantar encerrada en un pequeño closet oscuro, a llenar arenas y estadios por todo el mundo. Esa no es solo una historia de éxito, es la historia de cómo una chica insegura, silenciosa y anónima convirtió su dolor, su voz y sus sueños en uno de los fenómenos musicales más impactantes de Japón. Esta es la historia de Ado. Ado nació el 24 de octubre de 2002 en Tokio. Desde pequeña encontró en la música algo más que entretenimiento. Encontró refugio. Mientras muchas personas viven la infancia sin saber qué les apasiona, ella ya sentía que había algo especial en las canciones. Parte de esa influencia vino de su entorno familiar. Su padre escuchaba bandas como Queen y Kiss, así que el sonido fuerte, teatral y energético ya rondaba su vida desde temprana edad. Pero el momento decisivo llegó cuando era niña. Un familiar le mostró el universo de Vocaloid, especialmente a Hatsune Miku. Para muchos sería una curiosidad digital. Para ella fue una revelación. Descubrió canciones imposibles, melodías veloces, emociones exageradas y una creatividad sin límites. Poco después encontró otro mundo igual de importante, los Utaite. Los Utaite eran cantantes de internet que interpretaban covers de canciones de Vocaloid, anime o pop japonés en plataformas como Nico Nico y YouTube. Muchos no mostraban su rostro, usaban avatares, ilustraciones y nombres artísticos. Para una chica tímida, eso cambió todo. Le enseñó que sí se podía cantar sin exponerse completamente al mundo, que una voz podía emocionar sin necesidad de mostrar la cara. Desde entonces, comenzó a practicar por su cuenta, sin grandes estudios, sin maestros famosos, sin una industria detrás. Solo ella, su obsesión por mejorar y una necesidad inmensa de expresarse. Sin embargo, la adolescencia no fue sencilla. Diversas entrevistas y comentarios públicos dejaron ver que Ado cargaba fuertes inseguridades personales. Le costaba socializar, dudaba de sí misma y no se sentía cómoda con su imagen. También tuvo experiencias difíciles con críticas de otras personas y con un entorno que no siempre entendía su sueño. A eso se sumaba un problema muy simple pero importante: el ruido. Cantar fuerte, ensayar y grabar en casa molestaba a quienes vivían con ella. La solución, una que hoy ya es parte de la leyenda. Ado convirtió un closet de su casa en su primer estudio. Un espacio pequeño, cerrado y oscuro, donde acomodó equipo básico para grabar voz. Allí pasó horas y horas cantando. Mientras otros veían un armario, ella veía una puerta al futuro. Ese lugar se volvió símbolo de sus inicios, limitada físicamente, pero infinita artísticamente. El 10 de enero de 2017, con solo 14 años, publicó su primer cover en Nico Nico. Era una interpretación de una canción Vocaloid. Para el público general no significó gran cosa. Para ella lo significó todo. Era el primer paso real. Ya no solo soñaba con ser artista, estaba empezando a hacerlo. Lo que llamó la atención desde el inicio fue su voz. No sonaba perfecta de forma tradicional, sonaba intensa. Cambiaba de tonos con agresividad. Podía gruñir, quebrarse, gritar, susurrar y luego cantar con delicadeza. Tenía dramatismo, personalidad, una emoción cruda que pocas voces jóvenes transmitían. Mientras seguía subiendo covers y colaborando dentro de comunidades online, fue ganando seguidores poco a poco, sin mostrar su rostro, sin campañas enormes, sin televisión, solo gracias a internet y al impacto de su voz. Entonces llegó 2020. En octubre de ese año debutó oficialmente con Universal Music Japan y lanzó la canción Usiwa, producida por el creador musical Siudu. Lo que ocurrió después fue una explosión cultural. Usiwa no era una canción cualquiera, era una descarga de rabia contra la presión social, la hipocresía, el conformismo y la rutina aplastante. En una sociedad conocida por la disciplina extrema y la contención emocional, una joven de 17 años gritaba con furia: ¡ya basta! Muchos adultos la criticaron, algunos medios la llamaron mala influencia, pero los jóvenes entendieron el mensaje al instante. Usiwa se volvió viral, millones de reproducciones. Tendencias, debates públicos, memes, reacciones. Para toda una generación japonesa, Ado se convirtió en una voz que decía lo que muchos sentían pero no podían expresar. Y lo hizo sin mostrar su rostro. Lejos de quedarse en una sola canción viral, demostró que tenía mucho más que ofrecer. En 2021 lanzó temas como Odo, una mezcla explosiva de energía urbana y potencia vocal, Gira Gira, donde mezcla belleza con resentimiento, y Ready Made, una crítica elegante al vacío. En 2022 llegó su primer álbum de estudio, Kyogen. El título puede interpretarse como ironía o locura controlada, y encajaba perfecto con su estilo. El disco reunió a productores importantes de la escena Vocaloid y mostró algo clave: Ado no era solo una cantante agresiva. Era extremadamente versátil. Podía sonar rota, dulce, arrogante, vulnerable, teatral, divertida o aterradora dependiendo de la canción. En el mismo proyecto convivían furia y fragilidad. Ese mismo año ocurrió uno de los mayores saltos de su carrera: One Piece Film Red.
Ado fue elegida como la voz cantante de Uta, personaje central de la película creada dentro del universo de One Piece de Eiichiro Oda. No interpretó una sola canción, llevó gran parte del soundtrack. Temas como New Genesis, Backlight y Tot Música expandieron su fama al mundo entero. La película fue un fenómeno comercial y millones de personas que nunca habían escuchado a Ado conocieron su voz por primera vez. Mientras eso ocurría, quedaba otra pregunta importante: ¿cómo sería en vivo? Hasta entonces Ado era un misterio digital. Pero cuando anunció conciertos, sorprendió con una solución creativa: cantar dentro de una estructura tipo caja rodeada de paneles y luces que dejaban ver solo su silueta. No era solo esconderse, era convertir el anonimato en arte. El público no iba a ver su cara, iba a vivir una experiencia. Luces, sombras, pantallas, banda en vivo y una voz monstruosa dominando todo el recinto. Conforme crecían los shows, crecían los escenarios. En 2022 llenó Saitama Super Arena. En 2023 se presentó en el legendario Nippon Budokan, recinto reservado históricamente para artistas consagrados. Ya no era promesa, era realidad. Luego lanzó un proyecto de covers donde volvió a sus raíces como Utaite, reinterpretando canciones clásicas que la habían inspirado. Era una forma de recordar de dónde venía: internet, fandoms, comunidades pequeñas y sueños imposibles. En 2024 alcanzó otro hito enorme con el espectáculo Shinsu en el Estadio Nacional de Japón. Miles y miles de asistentes presenciaron el show más ambicioso de su carrera hasta ese momento. Para muchos fue la confirmación definitiva de que Ado se había convertido en símbolo generacional. Ese mismo año inició su primera gira mundial, Wish Tour. Asia, Europa, Norteamérica, entradas agotadas en minutos, fans cantando en japonés en países lejanos. Una artista nacida del internet japonés se transformaba en fenómeno global sin abandonar su idioma ni su esencia. También lanzó su segundo álbum, Sanmu, una obra más madura y reflexiva. Si Kyogen mostraba caos juvenil, Sanmu mostraba ambición, crecimiento y nuevos horizontes. Y si algo terminó de enamorar a sus fans, no fue solo su voz, sino sus mensajes en vivo. En varias presentaciones habló de la soledad, de sentirse insuficiente, de las inseguridades, de pensar en rendirse y de cómo aún así siguió soñando. Sus palabras conectaron porque no venían desde la perfección, sino desde alguien que conocía el dolor. Ado representa algo raro en la industria moderna, una estrella gigantesca que sigue siendo profundamente humana. No vende perfección, no vende glamour constante, no vende una imagen idealizada, vende verdad. Por eso tantos jóvenes se identifican con ella. Porque demuestra que alguien inseguro también puede ser poderoso, que alguien anónimo también puede cambiar el mundo, que una chica encerrada en un closet puede terminar iluminando estadios enteros. Ado no es solo una cantante japonesa famosa, es el símbolo de una nueva era donde internet puede crear leyendas, donde la vulnerabilidad puede transformarse en fuerza y donde la voz correcta puede atravesar cualquier frontera. Su historia todavía se sigue escribiendo. Y quizá eso es lo más emocionante de todo, porque si una chica que dudaba de sí misma logró llegar tan lejos, entonces tal vez lo imposible no era tan imposible en primer lugar, al igual que una rosa azul. Si también admiras a Ado, dime cuál es tu canción favorita. Y si no la conocías, tal vez hoy descubriste un artista imposible de olvidar.